Buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa de la televisión que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Y ayer miércoles se entregó la medalla Belisario Domínguez a Rosario Ibarra de Piedra. Con todos los honores republicanos, la activista social y exlegisladora Rosario Ibarra de Piedra fue condecorada este miércoles con la medalla Belisario Domínguez, presea que cada año otorga el Senado de la República a personajes destacados del país. Ante el presidente de la República y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la presidenta del Senado, Mónica Fernández, hizo entrega de la presea a Rosario Piedra Ibarra, hija de la galardonada. Otra de sus hijas, Claudia, ofreció el discurso y detalló la petición de su madre, quien no acudió por motivos de salud. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad sobre el paradero de nuestros queridos y añorados hijos y familiares. Al término, el presidente de la República dio respuesta a la activista y luchadora social. No puede haber ningún grupo de interés creado que impida el conocer toda la verdad sobre las desapariciones, sobre los crímenes que se cometieron en los gobiernos autoritarios. Un abrazo cariñoso y que sabré cumplir con su encomienda. Voy a estar a la altura de las circunstancias. El acto concluyó con una guardia de honor ante la estatua de Belisario Domínguez, ubicada en la antigua sede del Senado de la República. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y se aprobó en Cámara de Senadores el etiquetado frontal para combatir la obesidad. Con 115 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó el dictamen en materia de etiquetado frontal en alimentos y bebidas no alcohólicas. Con esto dicen los legisladores, ahora sí los mexicanos seremos menos gordos. Nunca el mundo ha sido tan obeso como ahora. En México, desafortunadamente, la obesidad hoy mata más gente inclusive que el tabaco. Pero aunque hubo un voto mayoritario a favor, priistas, panistas y los del PRD aclararon que la medida no resolverá nada. Este etiquetado no es suficiente para combatir los problemas de sobrepeso y obesidad que se han consolidado en México como uno de los problemas más graves de salud pública y más costosos. Advirtieron que el verdadero problema no son los alimentos procesados, sino los preparados. El tema también es todo lo que se vende fuera de las escuelas. Finalmente recordaron que en países como Chile y Uruguay, el famoso etiquetado frontal no ayudó a disminuir la obesidad y solo perjudicó a la economía. Y se celebró el Encuentro Nacional de Diputados por la Movilidad en Puebla. Entre los principales puntos abordados por los legisladores estuvo la importancia de actualizar y armonizar las leyes de movilidad en México. Se hizo una radiografía nacional de la legislación local en materia de movilidad y se destacó la importancia de los microtransportes como alternativa de transporte. ¿Qué tiene que ver la movilidad con la Ley de Seguridad Vial? Que la Ley General de Seguridad Vial cumple con un pilar de la ONU, que es vehículos seguros y usuarios seguros. Entonces, con movilidad tenemos mejores ciudades, mejor infraestructura vial para motocicletas. Estados podrán decidir que no se cobren impuestos en situaciones de desastre. Con 119 votos a favor, el Pleno del Senado avaló prohibir la condonación de impuestos en el país. Se estima que del año 2008 al 2018 se dejaron de recaudar aproximadamente 400.902 millones de pesos. La minuta recibió modificaciones en el Senado. Estas facultan a estados, municipios y alcaldías de la Ciudad de México a establecer exenciones o estímulos fiscales en casos extraordinarios, como fenómenos naturales o para fomentar el crecimiento económico. PAN y PRI
apoyaron la propuesta. Es más importante atender las señales de recesión económica y permitir el desarrollo comercial e industrial a través de apoyos directos e indirectos del gobierno a las MIPYMES, que son con mucho la columna vertebral de nuestra economía. Eso es más importante que establecer una prohibición constitucional. Cuando se hace una exención a nivel federal, en muchas ocasiones estábamos quitando el poder llegar una empresa extranjera a nuestro país y que si no tiene algunas exenciones, condonaciones, pues entonces prefieren irse a otro país y no llegar aquí en México. ¿Por qué? Porque el ofrecimiento se lo van a hacer en otro país. El documento se regresó a la Cámara de Diputados para las modificaciones legales correspondientes. Gerardo Segura, Azteca Noticias. Y el diputado federal de Morena, Marco Antonio Medina, dio su primer informe legislativo donde menciona las gestiones que ha realizado para el estado de Veracruz. Se aprobaron cuantiosos recursos de naturaleza federal en territorio veracruzano. Esos programas están beneficiando actualmente a más de 600,000 adultos mayores, 95,000 niñas y niños jóvenes con discapacidad permanente, 305,000 estudiantes de nivel bachillerato, 160,000 jóvenes construyendo el futuro, 214,000 becas para estudiantes de nivel básico, 28,000 para estudiantes de nivel superior, 55,000 agricultores del programa Sembrando Vida, 50,000 personas del programa Tandas para el Bienestar. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. En unos días, el Senado de la República dará a conocer los nombres de los participantes de la terna que aspiren a presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero ¿cuáles son los requisitos? ¿Cuál es el perfil que se necesita para que el presidente o la presidenta de este organismo lleguen a cumplir con toda cabalidad este puesto tan importante para la defensa de los derechos humanos? De esto vamos a platicar con la senadora Kenia López Rabadán. Déjame decirte que es un proceso absolutamente amplio, transparente, público, de máxima publicidad, y se registraron 57 personas, increíble, hubo una afluencia de perfiles variados, unos grandes perfiles que me parece que servirán justo para estos días de análisis de las comisiones. Vamos a hacer 2 comisiones las que dictaminemos, la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Justicia. Estas 2 comisiones propondremos al Pleno del Senado de la República, a los 128 senadores, una terna de esas 3 personas. Una será la o el próximo presidente de la CNDH. Pues déjame decirte que yo diría, debe de tener 2 prioridades. Primero, no ser un subordinado del gobierno, ¿no? Porque es obvio que todos los gobiernos en México y en el mundo, en este y en los pasados, todos los gobiernos pueden caer en la tentación de querer poner a un subordinado, porque a nadie le gusta que le recomienden, que le enmienden la plana, y en realidad eso es lo que hace la CNDH, le dice a los gobiernos, oye, violaste los derechos humanos de alguien, y por eso emiten recomendaciones. Entonces, la primera es que no sea un subordinado del gobierno, sino que sea una persona totalmente independiente. Ojalá y lo logremos, ojalá y podamos construir una propuesta para que esa persona no sea un subordinado del gobierno. Y segundo, que evidentemente conozca la materia de derechos humanos, conozca las leyes, conozca las facultades y el alcance de la CNDH y pueda fortalecer una institución que hoy por hoy sin duda es un contrapeso en México. Es muy claro que las naciones, para fortalecer sus estructuras de derechos humanos, deben fortalecer también a los individuos que forman sus comisiones, sus organismos. Para ello es fundamental proteger a los más débiles de las sociedades. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esa es su función precisamente, defender a los más débiles, pero sobre todo que el gobierno o el Estado tenga las herramientas suficientes para evitar que se sigan violando, como pasa en nuestro país, los derechos humanos. Gracias, Víctor. Y ahora vamos con nuestra experta en temas financieros, por supuesto, con Alicia Salgado. Hola muchachos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión. Fíjense que vamos a platicar de la reforma a la Ley de Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, este ordenamiento que surgió durante la administración pasada y se reformó una vez. Esta sería su tercera reforma. Tengo entendido que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores es la que recibirá el documento. De hecho, es una iniciativa del senador Armenta.
que proviene de la misma Secretaría de Hacienda y ha sido resultado de una plática general dentro de la CONAGO y también con las asociaciones de municipios, todas las asociaciones del país. Uno de los dramas que tiene nuestro país es la subbancarización municipal. Fíjense nada más, de 2.500 municipios que tenemos en México, solamente 135 reciben crédito de Banobras y menos de 60 reciben créditos de la banca comercial, lo que te da cuenta de que el problema financiero de los estados y de los municipios, inclusive los estados mismos, no todos tienen crédito o acceso al crédito. No deriva necesariamente del circuito formal de crédito, sino a veces se mueven en el circuito informal de préstamo con entidades subbancarias o no bancarias. Muchas SOFOMES van y trabajan en ese segmento y lo hacen también con proveedores de los servicios y de los productos que compran en los municipios para dar a su vez los servicios. Esto va generando deudas no registradas y a la larga hacen muy problemática la situación para poder empatar ingresos, gastos y deudas en estas entidades subnacionales a tal grado que no tienen calidad de crédito. Digamos que el registro completo va a venir además acompañado de una revisión ahora en la iniciativa, en el decreto presupuestal, de cómo modificar los ramos presupuestales para asegurar que los estados que tienen mejor comportamiento empatando toda su deuda, esto es todo el manejo financiero, puedan recibir mayores recursos directos del presupuesto para inversión en infraestructura de servicios básicos como alumbrado, drenaje, agua potable, esos que los ciudadanos sentimos en serio. En fin, es una iniciativa nueva, vamos a ponerle lupa aquí en Desde las Cámaras. Esta noche nos acompaña aquí en el estudio de Desde las Cámaras el diputado de Encuentro Social, Iván Pérez Negrón. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, Adriana. Como siempre, con el gusto de saludarte y de poder dirigirnos a todos los ciudadanos. Pues con el gusto que estés nuevamente aquí con nosotros en el estudio. Diputado, como secretario de la Comisión de Hacienda, platícanos a la gente que está viendo hoy este programa. ¿Qué se aprobó en diputados, que ahora está la minuta en el Senado para su revisión, respecto en el paquete económico, la ley de ingresos? Porque hay muchos rumores, tenemos miedo de la aprobación de esta reforma fiscal. Platícanos el ABC, explícanos de qué se trata, qué es lo que aprobaron los diputados. Primero decirte que hubo un análisis muy exhaustivo, muy puntual. Acá en el grupo parlamentario sí nos metimos a chambear, Adriana, para ver exactamente los alcances de la iniciativa que enviaba el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda, porque de entrada vimos muchas cosas que nos preocuparon. El tema, por ejemplo, en miscelánea fiscal, en el asunto del impuesto sobre la renta, en el asunto de los IVAs, plataformas digitales, el tema de que quisieran que las mujeres que venden por catálogo, que finalmente, bueno, salen a rifársela para ayudar a sus familias, que se dieran de alta como personas físicas con actividad empresarial, bueno, pues la verdad es que nos metió mucho ruido, entre otros temitas que estuvimos valorando, analizando de manera muy puntual. ¿Y se aprobó lo de la venta de catálogo? No, al final hubo sensibilidad de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y, bueno, pues salió esa obligación que se había establecido. A ver, hoy desde el grupo parlamentario del PES, porque además va muy ad hoc a los compromisos que hicimos de la mano de Andrés Manuel López Obrador en campaña. Sí queremos, obviamente, estabilidad en disciplina fiscal, pero no a costa de incumplir mucho de lo que estuvimos promoviendo en el plan alternativo de Nación. Y en el paquete económico, en la vertiente fiscal, efectivamente fue una semana muy larga, complicada, de mucha discusión la pasada, donde efectivamente, bueno, pues el tema de la defraudación fiscal, un servidor a nombre del grupo en tribuna dijimos, claro que estamos de acuerdo con el presidente de ir para eliminar el huachicoleo fiscal, pero que se comunique bien y que quede claro para no generar zozobra y miedo entre los contribuyentes, más de 75.3 que están registrados en el SAT, y cuando se decía es que aquel que compre una factura falsa, aquel que sin darse cuenta algún proveedor o alguien que te prestó un servicio
al que tú le pagaste te dé una factura falsa, vas a ir a la cárcel. No, hay que aclararlo bien. O alguien a quien su contador o que se le vaya alguna falla, porque al final pues somos humanos y podemos fallar algún error en evasión fiscal. ¿Va a la cárcel o no va a la cárcel? Hay un monto, 7.8 millones de pesos, para que se considere delincuencia Evadir organizada. 7.8 millones de pesos ya se considera... Delincuencia organizada y ahí sí amerita prisión preventiva automática. El tema que también metió mucho ruido y también quisiera explicarlo de manera muy sencilla era el por qué considerarlo como un delito que atentaba contra la seguridad nacional. Ahí sí quiero decirte que nos preocupó un poco porque equiparar la defraudación fiscal al tema del uso de armas nucleares, al tema del terrorismo, bueno, se nos hacía riesgoso abrir la Ley de Seguridad Nacional, porque además no todos tienen la sensibilidad, la convicción, el formalismo del presidente Obrador o de muchos quienes sí creemos en la legalidad y no sabemos quiénes van a llegar en el futuro y que después vayan a querer andar Abusar o perseguir. Imagínate un uso faccioso de la Ley de Seguridad Nacional. A ver, Iván, yo me pongo a pensar, bueno, alguien que genera una defraudación fiscal por 7.8 millones de pesos, es un delito del Fuero Federal, crimen organizado, lo van a detener y lo van a poner en la misma cárcel que un delincuente del crimen organizado, líder de algún cártel. Obviamente es muy grave, por supuesto, el que se atente de manera tan artera contra el erario público. Al final recordemos, los impuestos los pagamos los ciudadanos. La lana es propiedad nuestra, la administra el gobierno. Pero te doy un dato. Más de 500,000 millones al año era lo que se defraudaba fiscalmente por la simulación 500,000 y la millones. compra. Vamos al auditorio que nos está viendo para que más o menos, puedan calcular qué significan 500 millones de pesos. ¿Cuánto se recauda? 500,000 millones. 500,000 millones. ¿Cuánto se recauda anualmente? La ley de ingresos para el 2020, tenemos proyectado que se recauden 6,309,000 millones de pesos. Para el 2020. Para el 2020. Donde en años anteriores se recaudan 4 billones. 4 billones, 5 billones 2019. La expectativa es subió un subir poquito. 2 billones con esta nueva reforma fiscal. Bueno, el año pasado fueron 6, para este año 2019 fueron casi 6 billones. Hay un incremento de 309,000 millones para el 2020. Ok. ¿Y qué más se aprobó en esta reforma? El tema de las retenciones a las plataformas digitales. Había mucha preocupación, ¿no?, de parte de Airbnb, de Uber, de mismo Google, que decían, bueno, es que no estamos listos para generar esta dinámica o modalidad. También logramos que se hiciera de manera gradual. Le pedimos al SAT que vaya acompañando mucho todo este proceso. Las compras por internet también. Sí, por supuesto. Las páginas de internet donde venden artículos. Es correcto. Ahora se van a tener que hacer las retenciones de ley, porque además eso está en Constitución. Digo, estamos a favor de que estos sectores se sigan desarrollando, pero tenemos que contribuir de manera equitativa, como lo establece la Carta Magna, para que nadie se quede fuera de apoyar el proceso de desarrollo que necesita este país. Pero hubo temas sensibles también, y quiero decirte que en la discusión de la Ley de Ingresos, que además hoy ya está en el Senado de la República, nosotros estábamos buscando que a partir de esa sensibilidad que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador y con la Secretaría de Hacienda, que se lograra generar un ingreso un poquito mayor para que se pudiera destinar en varios rubros del presupuesto de egresos, que después de la aprobación de la ley en el Senado le entraremos de lleno. Necesitamos más recursos en seguridad, Adriana. El incremento que mandó Hacienda no va a alcanzar para los grandes retos que tenemos para pacificar al país. Necesitamos que en materia de salud haya más recursos para atender un tema básico para el desarrollo de las familias. Y hay otro muy sensible, que es el del turismo. Para quienes venimos de estados como Michoacán, ese impacto a la baja de 40% nos inquieta mucho, porque ahí son sectores que generan empleo, son sectores que potencian la posibilidad de que la derrama económica en capitales como Morelia, mi ciudad, Iván, siempre se requiere más dinero, pero bueno, este presupuesto de la Federación, el 80%
va a ser destinado a programas sociales y no a lo que tú estás mencionando, a más salud, a más inversión productiva, a más turismo. Entonces... Hoy se ha hablado mucho de que es monumental los recursos que destinan a los programas prioritarios del presidente de la República, que además nosotros avalamos en la coalición Juntos Haremos Historia. Pero no es tanto, y te doy 4 datos bien rápido para que la gente lo entienda de manera muy sencilla. Nos dejaron un país verdaderamente complejo. Y no es echarle la culpa a los de atrás. Eso ya es algo del pasado. Es el pasado, pero los datos son fríos. El presidente sabía que le estaban dejando un país así y aún así quiso ser presidente. Ya vamos para adelante. Ya no podemos seguir hablando del pasado. Sin duda, pero te doy datos muy duros. A ver, 868,000 millones se van al pago de pensiones y jubilaciones, no se pueden reducir. 700,000 millones vamos a pagar por servicio de la deuda, de los 10.4 billones que tiene de deuda pública este país. 900,000 millones se van en el ramo 28, participaciones fiscales a estados y municipios, no se pueden reducir. 800,000 millones se van por ramo 33, aportaciones federales a estados y municipios, infraestructura. 400,000 millones a CFE, 500,000 millones a Pemex. Ya llevas prácticamente 5 billones de pesos comprometidos, irreductibles. Los programas de bienestar, donde está Jóvenes Construyendo el Futuro, Pensión Universal, discapacidad, son 173,000 millones de los 6.3 billones de pesos. La verdad es que suena una cantidad mayúscula. Los compromisos adquiridos, y obviamente no vamos a justificarnos en lo absoluto, yo lo acabo de reiterar en diferentes entrevistas, necesitamos cumplir con la expectativa que le ofrecimos a la gente, y eso es en base a resultados, solamente que hay que ser realistas. No vamos a incrementar el déficit fiscal porque endeudaríamos más al país. Y lo que se está haciendo, bueno, pues son los ajustes al aparato burocrático que creció desproporcionadamente. Necesitamos, eso sí, promover la inversión productiva, Adriana. Necesitamos que a los empresarios, y lo digo con toda claridad, y de repente a mucha gente no le gusta, incluso de la misma línea, pero hay que ser claros y objetivos. Los empresarios son los que generan empleos y si queremos mayores ingresos para las familias, ellos tienen que ganar para que le puedan pagar mejor a nuestros trabajadores. Eso es lo que estamos buscando como grupo parlamentario, un presupuesto equilibrado y que ojalá logremos a partir de estas restricciones inerciadas históricas, de cualquier manera potenciar lo que necesitamos en materia de crecimiento, para que el país se desarrolle de una vez por todas. Iván, hay una solución, hay una salida muy fácil que se ha discutido sexenio tras sexenio, pero bueno, es un sacrificio electoral porque no es una medida popular, pero para recaudar más impuestos se debe gravar alimentos y medicinas, solo que ningún presidente, ningún sexenio ha querido cubrir ese costo. ¿Se ha platicado o se ha discutido sobre este gravamen? Nosotros comprometimos que los primeros 3 años no habría nuevos impuestos ni se incrementarían las tasas de los existentes. A partir del 2021 tendremos que hacer un análisis muy concienzudo y eso, bueno, pues le tocará ya además a la siguiente legislatura en ese primer paquete económico del 2021, pero sí estamos ciertos de que este país necesita modificarse. Y así como en estos primeros 3 años se están destinando recursos para atender a aquellos sectores que nadie había volteado a ver, necesitamos ser conscientes de que hay que generar desarrollo. Este país no puede seguir manteniendo a 52 millones de pobres extremos. Se va a paliar un poquito con las transferencias directas, pero necesitamos mejores empleos, necesitamos mayor inversión, mayor infraestructura. Y ahí también tenemos que ser muy conscientes, Adriana. Vamos a entrarle todos juntos. Hoy pareciera ser que quienes estuvieron en el pasado, pues ya se les olvidó que traemos una inercia. Y por eso hacemos un llamado respetuoso, más allá de ideologías, de posiciones partidistas o colores, a que pensemos en México. Nos quiere juntos a todos y hay que hacer un esfuerzo, efectivamente, para que le vayan bien a las familias. Eso es lo que buscamos. Exactamente, Iván, no polarizar a la sociedad, no dividir. Esperemos que muchos legisladores piensen como tú y actúen como tú. Muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en este programa. Se nos acabó el tiempo. No se pierdan, próximo jueves, 11:30 de la noche, Desde las Cámaras. El único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativa. Los esperamos.